Comenzamos entonces el curso de Introducción a la Cuántica y a la Relatividad de la Facultad de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Arrancamos entonces con el primer bloque, que sería de relatividad. Bueno, comenzamos hablando un poquito de la luz y básicamente, fundamentalmente, de cómo se hizo para medir su velocidad. Hubo muchas mediciones a lo largo de la historia de la velocidad de la luz, y creo que la última fue alrededor de 1985, donde se adoptó como valor final este que se ve acá, 299.792,458 kilómetros por segundo. Entonces ya se adoptó como que ese es el valor exacto de la velocidad de la luz. Pero hubo otros intentos. Desde 1976, Romer, lo vamos a ver ahora, estudiando los eclipses de alguna de las lunas de Júpiter. Después Fizeau y Michelson. Esos tres vamos a ver más o menos de qué se trataron los dispositivos y cómo se hizo para medir esa velocidad. Comenzamos, pero después hubo más intentos, ¿no? Como pueden ver acá, muchos años, muchas veces la gente intentó medir esa velocidad con la mayor precisión posible. Bueno, pasemos al primero, entonces al de Romer. En rojo yo puse los que vamos a ver acá en este curso, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente 3. Entonces el de Romer, estamos ya en 1675. Lo que hace Romer es medir justamente el momento en que se producía, o mejor dicho, el momento en que una de las lunas de Júpiter salía de su eclipse. Una de las lunas de Júpiter, llamada Io, da una vuelta alrededor del planeta Júpiter más o menos en 42 horas. Más o menos. O sea, una vuelta le lleva 2 días casi. ¿Está bien? Entonces, acá está Júpiter, este es el cono de sombra que proyecta Júpiter, entonces la luna gira, entra al cono de sombra y sale, finalmente terminando el eclipse. Cuando sale, se la detecta desde la Tierra, se la observa, y cuando la Tierra estaba en una posición, por ejemplo, ubicada acá, este circulito azul es la Tierra, este amarillo es el Sol. Cuando la Tierra estaba acá, pongamos por ejemplo en la época de verano, por decir algo, ¿no? O de invierno, si quieren, no importa, se veía que la luna de Júpiter dejaba el cono de sombra del planeta en un horario determinado. Pongámosle, por ejemplo, las 12 del mediodía, por decir algo. Claro, cuando la Tierra va transitando por aquí, o sea, durante casi 1 o 2 meses de verano, prácticamente la distancia de la Tierra a esa luna no cambiaba mucho. Se veía siempre la misma hora de salida. Imagínense que en 2 meses, por ejemplo, uno ve 30 veces este fenómeno, ¿no? Que la luna de Júpiter sale del cono de sombra. Pero claro, cuando la Tierra iba avanzando en su rotación en torno al Sol y se ubicaba casi del lado opuesto, vamos a decir así, del lado opuesto prácticamente, resulta que el eclipse se detectaba más o menos unos 900 segundos después de lo que se lo detectaba cuando la Tierra estaba acá. Y bueno, obviamente eso era debido a que en este caso, en que la Tierra está acá, la luz tiene que recorrer toda esta distancia además. Entonces, recorrer esa distancia le empleaba ese tiempo, ¿no? Bueno, si uno divide la distancia sobre el tiempo de retraso, digamos,
de retraso respecto a lo que uno esperaba ver el eclipse. Lo esperaba ver a las 12 y los vi 900 segundos después, o sea, ese tiempo de retraso es lo que está acá. Si uno hace la división, me da más o menos la velocidad de la luz. Romer hizo la cuenta y le dio unos 200.000 kilómetros por segundo para la velocidad de la luz. Y esa fue la primera medición que tuvo cierta precisión, ¿no? Más o menos un 20%, ¿no? Bien. Pero después hubo gente que quiso hacer un experimento en tierra para medir la velocidad de la luz, o sea, no tener que recurrir a la astronomía, ¿no? Sino hacer un aparato en tierra y poder medirlo con ese aparato en tierra. Bueno, fue en 1849, Fizeau hizo el siguiente dispositivo. Construyó una rueda dentada, como ven acá en el dibujo, una rueda que tenía muescas, acá se ven 4 muescas, para poner un ejemplo, ¿no? Para contar cómo funciona esto. Supongamos que la rueda tenga 4 muescas. La rueda que usó Fizeau tenía 720 muescas, ¿no? Y era capaz de girar a varias centenas de revoluciones por segundo, pero no importa. Supongamos que esas estas 4 muescas que uno tiene acá, para explicar el funcionamiento, con eso alcanza. Entonces uno tiene la luz, que supongamos que venga del sol. Esa luz atraviesa un espejo semitransparente, que es el que se dibujó acá. Entonces el espejo semitransparente deja pasar una parte de la luz, que es este rayo que va, que va acá, y pega en este espejo. En el dispositivo original, este espejo, esto estaba en un lugar, y el espejo estaba a 8 kilómetros de ese lugar. Bueno, pega en el espejo, vuelve y pasa otra vez por la ranura, pega en este otro espejo semitransparente y yo puedo observar entonces la luz que viene de acá del sol. Ahora, supongamos que esta ranura gire muy rápidamente, de manera tal que la luz pasa por la ranura. Una vez que rebota en el espejo, cuando vuelve, ya la ranura no está más aquí en esta posición, ya esto avanzó y lo que quedó en esa posición es esta parte donde no hay ranura. O sea que el rayo queda interrumpido por esta solapa. ¿Está bien? Bueno, perfecto. O sea, yo puedo ir aumentando la velocidad de la rueda hasta que la solapa interrumpa el rayo. Pero después, si sigo aumentando la velocidad de la rueda, lo que voy a lograr es que esta ranura llegue acá cuando la luz vuelva a esta posición. ¿Está bien? O sea que el tiempo que la luz tarda en pasar y mientras está volviendo la solapa está pasando y llega a la otra ranura y entonces la luz llega a mi ojo otra vez. Si yo conozco ese tiempo, que tiene que estar relacionado con la cantidad de vueltas por segundo que da la rueda, obviamente, si yo conozco ese tiempo y conozco esta distancia que recorre la luz, puedo calcular la velocidad de la luz. Entonces el experimento se hizo. La distancia era 8 kilómetros, el tiempo de ida y vuelta de la luz para hacer esos 8 kilómetros es aproximadamente del orden de 5 por 10 a la menos 5 segundos. Y si en ese momento, y si ese era el tiempo que tardaba en pasar toda esta solapa, entonces yo volvería a ver la luz. Bueno, para que pase toda esta solapa, una rueda con 720 muescas tenía que girar más o menos a unas 30 revoluciones por segundo. O sea, bastante ligero, ¿no? Bueno, entonces así se hizo, se midió entonces la distancia que recorre la luz dividido el tiempo ese, ¿no? Y esto dio
313.000 kilómetros por segundo. En un rato vamos a ver una animación de esto, con un video, una animación de esto para ver mejor cómo trabaja. Y por último, de estos experimentos, que son de medición donde se mide la luz en forma bastante directa, o sea, por ese lado muy confiables, uno sabe lo que está midiendo, no cabe duda de lo que está midiendo. Por último tenemos este experimento de Michelson de 1880, donde le pega con más precisión, ¿no? Y esto era un octaedro, esta figura que está acá, este cuerpo que está acá, donde en cada una de sus caras tenía pegado un espejo. Y esto también giraba muchas revoluciones, ¿no? Entonces la idea es la siguiente, bueno, había un foco luminoso, de ese espejo rebotaba en otro espejo otra vez a gran distancia, menos que la distancia anterior, pero igual de gran distancia. Volvía acá y reflejaba en el espejo de acá abajo, y si el espejo estaba en una posición determinada, esa luz pasaba a un telescopio y yo podía ver lo que estaba acá, el foco luminoso. Supongamos que este octaedro está quieto, ¿no? O sea, si el octaedro está quieto, tenemos la figura esta que está acá. La luz pega en P, hace todo este camino, ¿no? Acá en realidad de este lado van a ver en el video que en esta parte no hay un espejo, hay una serie de espejos que hace que la luz siga esta trayectoria. Pega acá en este otro espejo, en este otro, y pasa al telescopio. Esto con este octaedro fijo. Pero ¿qué pasa si el octaedro empieza a girar? Obviamente siempre a muchas revoluciones por segundo. Bueno, lo que puede pasar es lo siguiente: que la luz pegue en este espejo, después esto va a estar girando, o sea, el espejo ya no va a estar más en esta posición. Esa luz viaja y pegue en este espejo, que es el que ahora, como el octaedro está girando, está ocupando esta posición punteada que se ve acá, y salga para cualquier lado, no caiga en el telescopio. Ahora, si yo aumento la velocidad de giro, puede ser de que esto, en el tiempo que la luz le lleva a hacer todo este camino, puede ser que este espejo se acomode como se tiene que acomodar. O sea, la luz pegar en el punto Q' y el espejo quedar así, no punteado, sino quedar efectivamente así, inclinado en esta posición, de forma tal que cae en el telescopio. Entonces, si yo puedo medir el tiempo en que este espejo pasa de esta posición a la posición correcta, y ya está, porque si yo veo la luz, quiere decir que la luz hizo el trayecto desde que abandonó este punto hasta que llegó acá, en un tiempo que fue el tiempo en el que este espejo pasó de esta posición a la posición exacta que tenía que tener para que la luz pegue en el telescopio. Bueno, yo el tiempo ese que este espejo tarda en acomodarse y colocarse así, lo puedo conocer conociendo la velocidad de rotación de ese octaedro, ¿no? Y una vez que tengo ese tiempo, otra vez como hice antes, divido la longitud que recorre la luz, divido ese tiempo que tarda en acomodarse el espejo, y esa es la velocidad de la luz. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver unos videos donde hay una animación de esto. Ya lo estamos poniendo. Lo que se ve acá es el primero, la rueda dentada, la de Fizeau, esta que está acá, con sus solapas y sus ranuras por donde pasa la luz. Hay una fuente en alguna parte, emite luz, esa luz pega en un espejo semitransparente que está acá,
y sale, pasa por la ranura, supongamos que ahora la ranura esté quieta como se ve acá, pasa por la ranura, pega muy lejos, en un espejo muy lejano que está a 8 kilómetros de ahí, del lugar, ¿no? Vuelve al disco, y puede ser dos cosas: que cuando vuelva al disco pegue en la solapa, entonces no pase para mi ojo, acá está el ojo del observador, o puede ser que esto vaya tan rápido que en el viaje de ida y vuelta de la luz esta ranura ya llegó a donde tenía que llegar para que pase la luz. Entonces vamos a ver eso. Fíjense que sale la luz, pero cuando vuelve pega con la solapa y no pasa a mi ojo. ¿Está bien? Hasta que en algún momento la velocidad ahí aumentó la velocidad de la rueda y ahí empezó a pasar. O sea, la luz llegó otra vez justo cuando estaba la solapa. Y bueno, vamos a frenar un poquito esto. Este es el que les comentaba del octaedro giratorio. Está la fuente de luz, pega la luz acá, pasa por esta serie de espejos que desvían la trayectoria y lo hace pegar acá abajo y entra al telescopio. Eso con el octaedro fijo. Pero si el octaedro gira, la luz pega en este espejo, mientras la luz hace todo su recorrido, este espejo que está acá tiene que acomodarse justo para que la luz entre al telescopio, que es lo que se está mostrando acá. Entra al telescopio justo cuando este pasa a ocupar este lugar, ¿no? Ahora puede ser que la rueda no vaya lo suficientemente rápido para que eso pase, entonces ese espejo no llega a acomodarse. El que estaba acá quedó así, le falta inclinarse un poco más, o sea, tiene que ir más rápido para cuando llegue la luz acá entrar al telescopio. Pero no fue tan rápido, entonces quedó así mal inclinado, entonces la luz no entró al telescopio. ¿Está bien? Bueno, entonces tendré que aumentar la velocidad de la rueda. Entonces ahora voy a empezar a aumentar la velocidad de la rueda, cada vez está más cerca de entrar otra vez, hasta que por fin va a entrar. Bueno, se hace esperar un poco. Ahí entró. ¿Está bien? Ahí entró. O sea, mientras la luz está viajando, el espejo toma un tiempo para llegar de acá a la posición que tiene que estar para que la luz entre. Bueno, ese tiempo es el que divide al recorrido de la luz y con el cual obtengo la velocidad de la luz. ¿Está bien? Bueno, volviendo acá. Bueno, entonces con ese método se midió la velocidad de la luz con bastante más precisión, porque acá la velocidad de la luz tiene un 7, ¿no? Acá le queda un 9, pero ya esto es mucho más preciso, ¿no? Bien, después hubo el último, ya les comenté, ya son cosas más sofisticadas del año de 1985 más o menos. Bien, además de la velocidad de la luz, que fue difícil de medir, no fue trivial hacer eso, había otro problema. La luz, como toda onda, se pensaba que necesitaba un medio material para propagarse. Estamos hablando del éter. O sea, se pensó que debería existir un medio material que se denominó éter por las características que tenía que tener. Éter significa como liviano, suave, por decirlo de una forma, liviano o casi imperceptible. Entonces, ese éter, claro, como uno ve las estrellas lejanas, ese éter tendría que estar ocupando todo el universo. Imagínense, ¿no? Pero liviano es ¿por qué? Porque si ocupa todo el universo y la Tierra se mueve en torno a ese éter estaría quitando energía de rotación a la Tierra terminaría cayéndose, ¿no? O sea, tendría que ser una cosa muy tenue. No podría ser el aire a la densidad que tenemos acá en la atmósfera, porque si no,
la Tierra se frenaría después de miles de años, no sé, ya se hubiera caído, se hubiera estrellado contra el Sol. Pero también eso estaba en contradicción con otras cosas, ¿no? Porque siendo la velocidad de la luz tan alta, entonces el éter no debería ser algo duro, elástico por lo menos, ¿no? Con una constante elástica muy grande, porque si pensamos en una deformación elástica, viajan más rápido cuanto más denso es el medio, por decirlo de alguna forma. Imagínense, el sonido en el agua viaja 3 veces más rápido que en el aire, ¿no? Porque el agua es más densa. Entonces, bueno, y eso era un problema por lo que comenté antes. Si era así, la Tierra, ¿cómo se estaba moviendo tan libremente en este éter entonces, no? Bueno, además de inundar todo el universo, también uno sabe que la luz pasa por dentro de un vidrio, o sea que el éter tendría que estar presente adentro de un vidrio, o sea, en el espaciado interatómico del vidrio, ¿no? Se impregnaría eso también. Bueno, entonces, además otra cosita, cuando la luz pasa por el vidrio viaja a menos velocidad. Entonces se supuso que, bueno, las sustancias también tendrían que interactuar con ese éter de alguna manera. Y entonces se empezó a pensar si quizás las sustancias no podían llegar a arrastrar ese éter, ¿no? Parcial o totalmente. Bueno, el tema fue que en un momento la ciencia dijo: tenemos que buscar cuál es la velocidad de los cuerpos que se mueven en ese éter. Supusieron que el éter estaba completamente fijo, una parte de la comunidad científica suponía que el éter estaba fijo y que no era arrastrado por ningún cuerpo material, y otra parte supuso que sí, que el éter estaba fijo, pero podía ser arrastrado por los cuerpos que se movían en él, ¿no? Así como un barco arrastra agua a su alrededor, ¿no? También en ese mar de éter, bueno, podía haber algún tipo de arrastre. Entonces se pensó hacer un experimento para medir, en principio, la velocidad de la Tierra respecto a ese éter, que ahora era como un sistema fijo. O sea, la gente creía que había un sistema fijo en el universo, que era ese éter. Entonces quisieron medir velocidad de los cuerpos respecto de ese éter. Es como decir, el agua está fija y yo quiero medir la velocidad del barco respecto del agua, de todos los barcos que hay respecto del agua del océano, que yo lo pienso como que está fijo. Bueno, entonces la comunidad científica se embarcó en ese proyecto. Uno de los primeros que se le ocurrió hacer esa medición o idear un dispositivo para ver si había algo de eso, si había algo de arrastre del éter, fue Fizeau, justamente. En 1851 hizo este dispositivo, que es un tubo de agua. Esto era largo, tenía sus metros. Y por otro lado habían estos 4 espejos. 2 de estos espejos eran semitransparentes, este era semitransparente, este también, y estos espejos que está acá son espejos fijos. Y había una fuente de luz, y a la luz se le hacía atravesar, bueno, y dentro de este tubo de vidrio se hacía correr agua a una determinada velocidad que se podía ajustar, ¿no? Entonces, la fuente de luz producía un rayo que atravesaba este espejo y entraba al agua acá. Mientras que, bueno, cuando salía, se reflejaba en este espejo y salía afuera, a un sistema que estaba acá, con el cual uno podía medir su intensidad, por ejemplo.
Bueno, por otro lado, la luz que pega en este mismo espejo, parte de esa luz pasaba, pero parte se reflejaba, porque este espejo es semitransparente, o sea, deja pasar una parte y la otra la refleja. El otro reflejo entraba otra vez al tubo a través de este espejo, pero ahora la luz que entraba por acá abajo iba como en el mismo sentido que la corriente de agua. Mientras que la luz que entraba acá arriba iba en sentido contrario. El agua circula así en este sentido, ¿no? Como indican las flechas acá. Entonces, claro, es como decir, acá, la luz que entra acá, está nadando a favor de la corriente, ¿no? Como que uno tenga un bote ahí y vaya a favor de la corriente. Si yo supongo que el agua arrastraba el éter, si yo supongo que el agua arrastraba al éter y la luz viaja arriba del éter como alguien que viaja arriba de un barco, quiere decir que este rayo de luz hace este camino en menos tiempo de lo que lo hace este rayo de luz. ¿Por qué? Por lo que dije, porque acá el éter iba en contra de iba con el agua, no en contra de la dirección que venía la luz. Bueno, como entonces los rayos de luz hacen su recorrido en diferentes tiempos, bueno, en particular el rayo de abajo le gana al de arriba, ¿no? Pero eso produce un desfasaje, como se ve acá en el dibujito ¿no? Donde acá la luz salió con fase 0 grado, y como esta fue más rápido, esta ya había salido antes, y cuando esta salió en fase 0, esta está en fase, no sé, ahí está 90 grados, ¿no? Que corresponde a un máximo, vamos a decir algo. Entonces hay un desfasaje debido a esa diferencia de tiempos. Hay un desfasaje de los rayos de luz debido a esa diferencia de tiempo. Ese desfasaje la óptica lo enseña a calcular fácilmente. Ustedes estas cosas las vieron en óptica, que uno no se acuerda, es otro tema. Pero ese desfasaje entre dos rayos, donde uno viaja a más velocidad que el otro, se podía escribir como 2pi sobre lambda por la diferencia de tiempo. Bueno, después está la fórmula más adelante, la vamos a ver. Entonces, bueno, si el agua estaba quieta, no debería haber desfasaje, o debería haber un desfasaje fijo, porque las longitudes de estos tubos no son exactamente iguales, entonces un desfasaje siempre va a haber. Bueno, uno podría ajustar las longitudes de manera tal de que ese desfasaje sea 0, o sea que sea una interferencia, por ejemplo, constructiva. Y cuando empieza a circular agua, que ese desfasaje cambie, si es que el agua arrastraba al éter. Recuerden que lo que se está intentando ver primero es ver si los cuerpos arrastran al éter. Y después se va a intentar medir la velocidad de los cuerpos en el éter. Por ejemplo, la velocidad de la Tierra en el éter. ¿Está bien? Bueno. Vuelvo a repetir porque antes no sé si lo dije como lo estoy comentando ahora. Lo que primero vamos a hacer, la idea es medir la velocidad de la Tierra en el éter. Pero antes se va a medir si existe efectivamente algún arrastre parcial o total del éter. Bueno, vamos al siguiente. Entonces ahora, con la idea, el concepto, que lo que vimos recién del aparato del interferómetro calculamos el tiempo que tarda la luz en atravesar una de las ramas del interferómetro, ¿no?
esta de acá arriba, que va a emplear más tiempo por lo que dije antes, ¿no? Porque la luz va en sentido contrario al éter, digamos. Va en sentido contrario a la corriente, ¿no? Si uno piensa en un bote, que la luz es un bote y entonces el agua va en sentido contrario a la velocidad del bote. O sea, el bote tarda más tiempo en pasar de B1 a B2, eso es lo que estoy diciendo. Entonces ese tiempo que tarda en pasar de B1 a B2 es este que está acá, la longitud del brazo del interferómetro del tubo de vidrio, y esta es la velocidad que emplearía la luz en atravesar esa longitud. Fíjense que esa velocidad es la velocidad que tiene la luz en el agua, que es la velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de refracción del líquido, en este caso del agua, y a la cual hay que restarle la velocidad de esa corriente de agua. Si uno supone que el éter viaja pegado al agua, entonces uno le tiene que restar la velocidad esa de la corriente de agua, que es la del éter. Y para el otro brazo, cuando yo nado a favor de la corriente, mis velocidades se suman. Entonces, claro, este número es más grande que este. Así que el tiempo T2 es más chiquito, lógicamente, como uno esperaba, va más rápido el agua en ese tubo. Bueno, entonces si yo ahora hago la diferencia de tiempos, para sacar el desfasaje necesito la diferencia de tiempos, hago la resta, ¿no? T1 menos T2, que es el tiempo más chico. Bueno, y la expresión queda así escrita. Pero ahora uno puede pensar que quizás el agua no arrastre totalmente al éter, lo arrastre parcialmente. Bueno, ¿hay que cambiar mucho la cuenta? No, eso se arregla multiplicando a B, a la velocidad, que sería la velocidad del éter, por un factor. Vamos a la hoja siguiente. O sea, yo multiplico la velocidad acá del éter por un factor que seda y que va entre 0 y 1. Bueno, si seda vale 0, el agua no arrastra el éter, ¿no es cierto? Porque la velocidad del agua es B, pero la del éter es 0, porque no lo arrastra. El éter está inmóvil. Pero si seda vale 1, la velocidad del éter, que es lo que yo pongo acá abajo, ahora vale B, la velocidad del agua. Y bueno, y poniendo seda entre 0 y 1, tengo la posibilidad de decir, bueno, el éter arrastra parcialmente al agua de forma tal que no la puedo arrastrar nada, la puedo arrastrar completamente. Entonces dejo seda moviéndose entre 0 y 1. Bueno, si hago las cuentas, obtengo este número. Las cuentas son muy fáciles de hacer, ¿no? Sumar estas fracciones. Obtengo este número. Después el desfasaje, como dije antes, es 2pi sobre lambda multiplicado por C, la velocidad de la luz en el vacío, por el delta T. O sea, la variación de tiempo, ¿no? La diferencia de tiempo que le lleva la luz entre recorrer un tubo de vidrio o el otro. Bueno, cuando se hizo esta cuenta, se midió en realidad que existía un arrastre parcial. O sea que en la cuenta uno no podía poner acá la velocidad del agua porque no le daba la cuenta, sino tenía que poner una cosa menor que la velocidad del agua. Por eso es seda por la velocidad del agua, ¿no? Y si ponía un número menor acá, bueno, ahí le daba la cuenta. O sea, existiría un arrastre solo parcial, no total. O sea, la cosa ahí medio que se complica un poco más, ¿no? Bueno, aquí terminamos esta primera parte y lo que vamos a ver después es, bueno, lo que dijimos, vamos a
o lo que se intentó ver, era medir la velocidad de la Tierra en este éter, ¿no? Bueno, y para eso se hizo otro interferómetro, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, por ahora nada más que esto.